Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que nos siguen todos los jueves a partir de las 8 de la noche en este programa que ya va a completar casi 4 años de estar en el aire, y hemos tenido pues una acogida muy importante. Por eso le doy la gratitud, los agradecimientos a las personas que han tenido fidelidad con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa siempre trata temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y siempre tratamos de que sean temas muy actuales. En el día de hoy tenemos un programa que yo considero muy especial, y vamos a hablar nosotros acerca del cannabis medicinal en Colombia. Sobre esto se ha generado toda una cantidad de controversias que vamos a tratar de resolver con personas que son expertas, que han sido certificadas para la utilización de este tipo de sustancias. Quiero comenzar dándole los agradecimientos y presentando a la doctora Sandra Carrillo. La doctora Sandra es médica. Ella tiene una maestría en gerencia en salud, está certificada en cannabis medicinal, vive entre Panamá y Colombia, se la pasa en eso y se la pasa dando conferencias, y además, por supuesto, hace muchas certificaciones de médicos, de profesionales que están interesados en el uso de la cannabis medicinal. Doctora Sandra, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Uriel. Muy contenta de estar aquí y de tener la oportunidad de compartir con todos un tema tan importante y que a la vez ha sido controversial, pero que me he dado cuenta que a través de la educación, el estigma que ha habido alrededor del cannabis medicinal se puede ir removiendo, porque cuando se informa a la población y se educa al gremio del área de la salud, médicos, enfermeras, es muy fácil poder lograr remover el estigma a través de la aplicación del cannabis medicinal basado en la evidencia científica. Muy bien, gracias de nuevo. La doctora Karina Pérez, una invitada especial desde la ciudad de Barranquilla. Ella es médica anestesióloga, además tiene maestría en el tratamiento del dolor y maestría en anestesia regional, y también es certificada en cannabis medicinal. Extra micrófono estuvimos conversando y ella tiene bastante experiencia en el manejo de ciertas patologías. Por supuesto que vamos nosotros a compartir. Karina, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a nuestro programa Mente y Cuerpo. Buenas noches, gracias a usted, doctor Uriel, por esta invitación. Sí, efectivamente, aquí en Barranquilla veníamos trabajando hace aproximadamente 2 años en el tema de la investigación en cannabis, y ya a partir de este mes de agosto ya arrancamos con el programa de cannabis medicinal de la Clínica de Dolor Integralgia. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña en el día de hoy el doctor Guillermo Castaño. Es un gran amigo. Yo he tenido la oportunidad pues de compartir con Guillermo en diferentes escenarios, en diferentes congresos. Aquí nos hemos encontrado en el Congreso de Patología Dual allá en Madrid. Hemos tenido también la oportunidad de hacer acá, tenemos organizada ASODual, la Asociación Colombiana de Patología Dual, pero además de todo esto, Guillermo es médico, es especialista y tiene maestría en farmacodependencia, es especialista en patología dual, tiene PhD en psicología de la salud, está certificado en cannabis medicinal, y además es profesor y es director de una de las especialidades más reconocidas acá en Colombia con respecto a la maestría en adicciones. Querido amigo Guillermo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Uriel, complacido de estar esta noche con la doctora Carrillo, la doctora Pérez
y contigo dirigiendo este programa para tocar este importante tema de cannabis medicinal. Y como tú comentabas, extra micrófonos, que íbamos a resolver de pronto dudas y tratar también aquellos mitos que hay sobre el tema. En la Universidad CES, donde trabajo como profesor investigador, desde hace 6 años venimos investigando sobre el tema de cannabis medicinal, y en la práctica privada mía, junto con la doctora Carrillo, tenemos en Medellín una IPS donde tratamos todas las dolencias que pueden ser beneficiadas con el cannabis medicinal. Esperamos pues que todos los oyentes puedan, y los que nos están viendo, puedan esta noche resolver dudas e inquietudes que tengan con respecto al tema. Y a ti, una vez más, a mi buen amigo y gran amigo Uriel, muchas gracias por invitarme. Bien, vamos a comenzar entonces con algo que ya tocó un poco Guillermo y también habló Sandra, y es con respecto a los mitos. Para dar inicio, les voy a compartir una experiencia que tuve hace 2 días. Hace 2 días tuve exactamente esta experiencia. Llegó un joven de 25 años con el papá y con la mamá. Es alguien que ya está a punto de terminar una carrera profesional en el área de la salud. Entonces, él lo que me dijo es, mire, doctor, yo vengo aquí para complacer a papá y mamá. Ellos, en lo que tiene que ver con la marihuana, yo soy consumidor de marihuana desde hace 7 años. Y ellos finalmente dicen que están absolutamente preocupados porque ya me visualizan de costal, en fin. Yo he investigado mucho, doctor, y tengo muy claro lo siguiente, que la cannabis no es dañina. Es más, ya se está utilizando con usos médicos muy importantes. Entonces, si la cannabis tiene tantos usos médicos, no tiene por qué ser dañina. O sea, la idea, doctor, es que usted le explique a mis papás que eso no tiene ningún problema, que yo puedo seguir consumiendo la marihuana y que eso no tiene absolutamente ningún inconveniente. Hablemos un poco con respecto, que eso es muy frecuente, ojo, muy, muy común, por lo menos en mis pacientes, ¿no? Porque después que salió este chico, ingresó otro que más o menos con características muy, muy similares. Hablemos un poco con respecto a lo que hay de los mitos, que hay muchas personas que dicen, es que nosotros hemos investigado en Google y sabemos que este es una sustancia, digamos, que no produce ningún daño. Hablemos un poco con respecto a eso para ir contextualizando cuál es la idea de esto que nosotros desarrollamos cada uno de ustedes. Comenzamos, Sandra. Sí, doctor. Bueno, muy importante desmitificar todo este tipo de concepciones que existen, porque sí es verdad que el cannabis medicinal es una alternativa terapéutica muy importante para varios pacientes. El cannabis medicinal no sirve para todo ni está indicado en todos los pacientes. Tampoco es actualmente un tratamiento de primera línea, es decir, no es un tratamiento que se utiliza inmediatamente un paciente obtiene un diagnóstico. En el tema de la juventud, he escuchado exactamente lo que usted ha escuchado, doctor, que los jóvenes que quieren fumar marihuana, por decirlo así, cuando los padres los regañan, van y le dicen, no, pero si es que ya se está utilizando de manera medicinal, no me hace daño. Y la verdad, la explicación que siempre se debe dar es que en el momento en que un paciente llega al consultorio a revisarse con un médico, el médico primero que todo tiene que hacer un diagnóstico. Después de hacer el diagnóstico, tiene que hacer unos exámenes. Después de hacer unos exámenes, de acuerdo a la patología, se le empiezan cierto tipo de tratamientos, y es en los casos en que los tratamientos no han funcionado que el paciente puede llegar a ser candidato del cannabis medicinal.
pero siempre se tiene en cuenta que hay poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo más importantes, entre ellas, son los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque definitivamente el fumar marihuana, que es lo que consiguen los jóvenes en la calle, no es inocuo, sí tiene efectos secundarios, empezando porque la marihuana que consiguen en la calle, la manera en la que la cultivan no es una manera adecuada, no tienen buenas prácticas de agricultura y por lo general la planta viene contaminada con metales pesados, pesticidas, que eso sí tiene efectos deletéreos sobre la salud. Segundo, porque al fumarla se produce ciertos productos que son deletéreos para la salud, como son el benceno, el tolueno, que se producen al fumar, y aparte de eso, el acto de fumar también irrita los bronquios y tiene consecuencias deletéreas sobre los pulmones. Otro punto muy importante es que la marihuana que consume la gente o el cannabis que consume la gente en la calle, que lo consiguen en lo que se llama el mercado negro, tiene muy altas concentraciones de THC. El THC es la parte que produce el efecto de la euforia, del high, y cuando se utilizan cantidades muy altas, pueden aparecer efectos secundarios. Por eso es que es tan importante hacer educación en todas las poblaciones y explicarles que el cannabis medicinal es un tratamiento que es seguro siempre y cuando sea tratado y prescrito y monitorizado estrictamente por el médico. Yo siempre le insisto a los pacientes que deben verse con un médico antes de empezar un tratamiento, que no es algo que el paciente se automedica y que va y compra en la calle y lo empieza a utilizar y le va a funcionar, porque como cualquier otro tratamiento, tiene interacciones con otros medicamentos y puede tener efectos secundarios. De todas maneras, el perfil de seguridad de este tratamiento es muy bueno, pero no se puede desestimar el potencial que puede tener deletéreo en pacientes que lo usan de la manera inadecuada. Entonces, yo siempre insisto en que hay que hacer educación y que los adolescentes son población de riesgo que no deben estar cerca del cannabis y mucho menos del cannabis medicinal, porque puede tener efectos deletéreos en la salud. Muy bien. Karina, con respecto a este caso, a esta inquietud, vamos a entrar en la segunda parte al compuesto específico del cannabis medicinal, pero antes me gustaría que tú conversaras con respecto a todos esos mitos que hay. Es que cada vez tiene más importancia, ¿no? Nosotros sabemos pues que en esta comunidad global la información que se mueve a todos los niveles, ¿cierto? La cantidad de sitios donde se habla muchas veces, que yo creo que la importancia de este programa es eso, ¿no? Es mirarlo desde el punto de vista científico, porque hay una cantidad de información que yo digo traída de los cabellos, ¿no? Que no tiene absolutamente ningún basamento desde el punto de vista científico. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a estos mitos, Karina? Bueno, para mí es muy importante este espacio porque a través de su programa y a través de el tipo de formación que tienen las personas que están en este momento, podemos llegar a más jóvenes. Estoy de acuerdo con la autora con respecto al tema de que la población de riesgo menor de 18 años, cuando consume cannabis de forma fumada, tiene un riesgo que ya ha sido demostrado, que ya ha sido verificado en cuanto a la plasticidad neuronal y en cuanto al desarrollo cognitivo de muchos de estos adolescentes. Y precisamente esto es lo que nos hace que en esta población intentemos en la mayor parte de los tratamientos no utilizar compuestos a base de THC. Es importante ahorita pues como identificar cuáles son estos pacientes que podrían llegar a tener el riesgo de tener alguna adicción, y para eso pues nosotros en la consulta siempre hacemos unas encuestas, y dentro de esas encuestas están precisamente estas escalas de riesgo para saber qué pacientes podrían llegar a tener problemas con dependencia o adicciones. Pero lo más importante y el mensaje que le quiero llevar a los adolescentes que estén viendo el programa es: no es lo mismo
el cannabis fumado al cannabis medicinal. El cannabis medicinal son unos subtipos que se les traen a la planta y que se descartan otras sustancias que no son benéficas para el cuerpo y que sí tienen riesgos y que, como bien lo dijo la doctora, no se sabe realmente cómo lo están cultivando y eso podría poner en riesgo la vida de la persona. Muy bien. Guillermo, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar pues, con respecto a esta situación que y es muy importante, como han dicho ya Sandra y Karina, es importante en unos términos muy sencillos. Ustedes han utilizado unos términos TSH, efectos deleterios, que ahorita los vamos a aclarar bien esos conceptos, pero para que haya claridad con respecto a eso. ¿Qué piensas tú con respecto a todos estos mitos que siguen, digamos, y que son parte de la cotidianidad de nosotros como especialistas en el área? Uriel y las personas que nos ven, yo vengo curiosamente de trabajar mucho el tema de la prevención al consumo de drogas y el tratamiento a las personas que tienen problemas por consumo de drogas. Y muchos de mis pacientes eran precisamente personas adictas a la marihuana. Y desde mucho tiempo atrás escuchaba lo mismo, y no porque en Colombia se hubiera legalizado el cannabis para uso medicinal, sino porque en las casas muchas abuelas utilizaban la marihuana en alcohol de alto grado para ponerse en platos para los dolores, y desde ahí decían, si mi abuela se coloca esto para los dolores, es que esto es bueno y demás. Y en la consulta todavía que yo comparto, no solamente ayudando a personas con cannabis medicinal para las dolencias, en lo que eso puede servir, sigo tratando personas con problemas de adicción. Y me pasa lo mismo que al doctor Uriel en la consulta, pero también encuentro que muchos jóvenes consultan porque ya efectivamente tienen problemas. La disculpa más grande que dicen es que la marihuana es una hierbita natural, es medicinal, no produce problemas. Y la verdad es que uno sí ve problemas con eso cuando diferencia en la planta de marihuana, que seguramente ahora ampliaremos el tema, más de 450 sustancias distintas y muchos cannabinoides. Y realmente el cannabinoide que produce problemas es el tetrahidrocannabinol o THC. Y ese es el responsable de que se produzca adicción, y alrededor de 1 de cada 10 consumidores termina con una dependencia. Es el responsable también de problemas de memoria y concentración. Es el responsable de riesgo de esquizofrenia en personas con predisposición genética o biológica a tener psicosis, y cuando en la familia ha habido antecedentes familiares de enfermedad mental o de esquizofrenia tienen mucho mayor riesgo. Y otra cosa que se presenta muy frecuentemente es el tema del síndrome motivacional. Es que los jóvenes se van volviendo perezosos, se van volviendo que aplazan todo, todas las cosas les resbala, tienen planes pero no los consigue. Y en mi consulta tengo gran cantidad de universitarios que, a diferencia de lo que te pasó a ti en consulta, de que fue para que convenciera a los papás porque lo llevaron, muchos universitarios vienen a mi consulta es: doctor, ayúdeme a dejar la marihuana porque no soy capaz y estoy estancado. Me voy a graduar, pero veo que yo no progreso y tengo problemas de memoria y concentración. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el consumo de cannabis medicinal y el uso de marihuana recreativa. Quienes consumen la marihuana recreativa generalmente la fuman. Y además, lo que buscan es tener estados alterados de conciencia. ¿Qué es eso? Pues que me relaje, que el tiempo que se detenga, que se me olviden los problemas, que me ponga eufórico, que vea mejor los colores, que oiga mejor la música, que aparentemente esté más concentrado. Pero realmente, cuando uno manda cannabis medicinal, y lo veremos en el desarrollo del programa, se cuida mucho de mandar tetrahidrocannabinol en unas dosis que no produzcan dependencia, sobre todo porque en el cannabis medicinal uno se cuida cuando manda el extracto o la tintura en el preparado magistral de manejar unas dosis prudentes que no produzcan dependencia. El otro problema, y que yo creo que este es de interés para todos, es que una cosa es la marihuana regular
que consiguen en el mercado los muchachos, que tienen unos contenidos de tetrahidrocannabinol que no llegan al 5%, mediante las marihuanas Cripa, Crespa, que es lo que se utiliza en Colombia, tienen contenidos de tetrahidrocannabinol que alcanzan el 30%. Y esas cifras tan altas, donde no saben qué están consumiendo ni cuánto están consumiendo, son las responsables de eso que estoy comentando y que no es mito. Realmente hay muchas personas con problemas de adicción. Desde la evidencia científica se ha visto que cuando se formula cannabis medicinal, que no la mandamos fumada y que en otros países donde se utiliza la flor la recomiendan es vaporizada. En nuestro país la flor no está concebida como tal, sino extractos, tinturas o aceites del cannabis, que luego ya seguramente explicaremos de qué se trata eso. Muy bien, les cuento algo. Tengo una cantidad de inquietudes acá que me parece muy bueno. La idea, la invitación que yo les hice para este programa era precisamente que participaran de una manera muy activa. Por eso yo en esta segunda parte, antes de pasar a resolver algunas inquietudes, me gustaría que habláramos de una manera muy puntual acerca de esta diferencia, porque ya Sandra habló del TSH, ¿cierto? El THC, perdón, habló con respecto al CBD, todavía no hemos hablado, pero me gustaría que habláramos así de una manera muy concreta. ¿Cuál es esa diferencia? Ya Guillermo habló acerca de más de 500 componentes que tiene la cannabis sativa, ¿cierto? Además, en la convocatoria que yo hago, digo que los primeros contactos de la humanidad con la cannabis sativa vienen de más de 2.700 años antes de Cristo, pues, o sea, eso es algo de mucho, y se han venido investigando desde ese entonces las propiedades euforizantes, las propiedades psicoactivas, pero también las propiedades medicinales. De hecho, en este libro que voy a publicar en un mes está saliendo, hay un capítulo dedicado a la cannabis. Y digo que el primer recuerdo que tengo de la cannabis es con respecto a don Pedro, a mi padre, que él utilizaba muy religiosamente para las coyunturas que llaman allá en la costa, ¿cierto? Para los dolores articulares, siempre utilizaban con alcohol, utilizaban la cannabis, utilizaban la marihuana. Entonces me gustaría que Sandra comenzáramos con respecto a esa diferencia que hay, ¿cierto? Con respecto a la marihuana, que produce estos efectos psicotrópicos, efectos psicoactivos, y la marihuana medicinal, la cannabis medicinal, perdón, la cannabis medicinal. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Sí, muy importante, muy importante retomar ese tema y hacer un paralelo en el cual se habla de cuál es la diferencia entre el cannabis de uso recreativo, o por decirlo así, en otros sitios lo llaman de uso adulto, con el cannabis medicinal, porque como lo hablaba antes, es inclusive desde el momento en el que se cultiva que empiezan a verse las diferencias, como ya les expliqué, la manera en que se cultiva el recreacional es muy diferente al como el que se cultiva el medicinal se cultiva bajo estrictas normas de agricultura, las extracciones se hacen bajo buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio. Es un proceso completamente diferente cuando se estaba preparando cannabis medicinal que el proceso del cannabis recreacional, y definitivamente el tema ya hablando de las moléculas en sí que se utilizan, sabemos que la planta del cannabis tiene más de 400 compuestos, entre los cuales están los cannabinoides, que hasta el día de hoy los más conocidos se han descubierto inclusive más de 140 tipos de cannabinoides. También está compuesta por flavonoides y por terpenoides y otras sustancias. Los cannabinoides, los que más han sido estudiados ampliamente hasta hoy, han sido el cannabidiol, que es el CBD,
y el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, y este es al que se le adjudican las propiedades psicotrópicas. El CBD, que es el cannabidiol, es la parte de la planta, la molécula que no tiene propiedades psicotrópicas y que tiene propiedades antiinflamatorias, ansiolíticas, tiene muchas propiedades benéficas para el cuerpo. El THC también tiene otras propiedades, pero el tema es que cuando se está haciendo una prescripción de cannabis medicinal para un paciente, por lo general lo que se hace es que se balancean las cantidades de CBD con THC cuando es para hacer tratamientos con cannabis medicinal. No se utilizan cantidades demasiado altas de THC porque sabemos que tiene cierto tipo de efectos secundarios que no son bien tolerados por los pacientes. Entonces, el CBD tiene la propiedad de contrarrestar esos efectos secundarios que puede tener el THC. Diferente en el uso del cannabis a nivel recreacional, como ya lo habían dicho los doctores, se usan cantidades altísimas de THC y casi nada de contenido de CBD. Entonces tenemos la ecuación que se mueve completamente para el lado opuesto, que es altas cantidades de THC tienen todos estos efectos sobre la salud, como ya los mencionó el doctor Castaño, que definitivamente se pueden producir adicciones, que pacientes que tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas están en riesgo, que no debe ser usado en adolescentes y tiene inclusive efectos cardiovasculares. El THC en altas dosis puede producir taquicardia y tiene efectos en diferentes órganos que si no son regulados y dosificados de la manera correcta, pues le van a producir al paciente diferentes efectos secundarios. Por eso es que el cannabis medicinal, por excelencia, debe ser, como lo dice su nombre, como medicina tratado y recetado por un médico, el cual va a saber exactamente cuáles son los niveles de cada uno y las concentraciones del CBD, del THC y de otros cannabinoides que se puedan necesitar de acuerdo al tipo de enfermedad que el paciente tiene, porque hay enfermedades que necesitan altas cantidades de CBD, hay enfermedades que necesitan un balanceado 50-50 CBD-THC y hay enfermedades que necesitan un poquitito más de predominante de THC, pero siempre con el CBD presente. En el cannabis recreacional, el que utilizan en la calle, lo que predomina son altísimas cantidades de THC y ahí es donde vemos que los pacientes empiezan a tener todos estos problemas que ya mencionamos anteriormente. Bien, para continuar, Karina, hay y también le paso la onda a Guillermo, hay una inquietud, unos comentarios que nos hace Pablo Gómez, que le envió un cordial saludo y nos dice lo siguiente. El cannabis que el mercado negro le vende a los consumidores está adulterado con opioides, adictivos, benzodiazepinas. Ningún estudio que haya intentado demostrar adicción o efectos nocivos ha declarado ni el contenido de cannabinoides, ni mucho menos el contenido de contaminantes. Entonces, ese es un aspecto, creo, muy importante que ustedes tocaron y que nuestro participante hace este aporte que considero que es muy importante. Adelante, Karina. Sí, es un aporte bastante valioso. De hecho, para nosotros como médicos, lo primero que tenemos en cuenta es cuál es el efecto, cuál es el síntoma principal que vamos a controlar en este paciente y vamos a titular el medicamento con unas dosis específicas. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos un producto que sea seguro, que tenga las concentraciones por miligramos por mililitro que dice el producto, es decir, que el fabricante o que la persona que está produciendo el producto realmente nos garantice cuál es esa concentración que, como bien lo dijo la doctora, si es rica en CBD, cuántos miligramos por CBD tiene, si es rica en THC, cuántos miligramos de THC tiene, para que el médico pueda hacer la titulación, la dosificación, podamos decir, ya hasta esta dosis no puedo seguir. De hecho, con el CBD, pues no se han demostrado una dosis tope
bajas, sino por el contrario, el CBD se utiliza en dosis muy altas, sobre todo en los casos de epilepsia refractaria. En cambio, con el THC sí tenemos unas dosis en las que consideramos que son dosis de riesgo y precisamente si tenemos un producto que nos trae exactamente los miligramos por mililitro, nosotros vamos a poder saber cuánto le estamos administrando a este paciente. A diferencia de los productos que vemos en la calle que pueden estar, como bien lo dijo el doctor, adicionados con benzodiazepinas, con opioides y que realmente pues no han demostrado en estudios o en investigaciones que esto realmente sea lo que beneficia al paciente. Ya hay suficientes estudios solo con el CBD, ya hay suficientes estudios solo con el THC y los combinados balanceados donde se demuestra la efectividad en el control del síntoma que nosotros necesitamos controlar. Entonces, como bien lo dijo la doctora también, importante las indicaciones de todas las enfermedades en las que se puede utilizar y en las que realmente tiene un nivel de evidencia alto, porque no sirve para todo, no le sirve a todo el mundo, tiene contraindicaciones importantes, pacientes cardiovasculares, puede ocasionar algo de hipotensión, puede ocasionar algo de mareo. Entonces, si es una persona que normalmente es muy hipotensa, hay que tener cuidado con el medicamento. Si está consumiendo algún anticoagulante tipo warfarina, si está consumiendo el clobazam. Entonces, todas estas cosas las tenemos que hacer en la consulta. O sea, no hay forma de que esto se haga de forma autónoma o que se automedique. A mí también todos los días me preguntan, ay, ¿cuánto vale un frasquito? Y yo le digo, ¿y un frasquito de qué? ¿Qué quieres tomar? No, pues un frasquito de cannabis. Y yo, creo que hay que aclarar un poquito acerca de eso y entonces empezamos el tema de la educación que me ha parecido súper interesante desde que arrancamos con este tema del cannabis. O sea, creo que lo que más hay que hacer es educar en que es un medicamento, en que necesita una fórmula médica, en que necesita unas dosis, una titulación y un seguimiento en donde nosotros vamos a determinar en qué momento nos vamos a quedar o en qué dosis nos vamos a quedar y tener las alarmas de los signos, de los efectos adversos y en qué momento también lo podemos retirar, porque como es un medicamento también puede llegar el punto donde no tenemos que continuarlo. Muy bien, continuamos con Guillermo. Hay unas inquietudes también, porque reitero, son bastantes las preguntas y me parece bien interesante, además de la que ya formuló Paulo, pero también Diego González nos dice, tú hablaste acerca del síndrome amotivacional, que es algo que nosotros, los especialistas, vemos en las personas consumidoras de marihuana. Y uno de los aportes que hacen es que se han hecho muchos estudios en los cuales se demuestra que este síndrome amotivacional probablemente tenga un impacto muy importante, esos contaminantes que se utilizan, ¿cierto?, en la marihuana y sobre todo que no hay ningún tipo de control. ¿Qué piensas tú al respecto? Y redondeemos, Guillermo, lo de la sustancia, digamos, medicinal, para hacer un corte y continuamos en la segunda parte. Bien, con respecto al uso recreativo de marihuana, que es el nombre que le damos aquí en Colombia, como decía la doctora Carrillo, en otras partes le dicen consumo adulto, porque donde han legalizado la marihuana para usos recreativos es para mayores de edad, en menores de edad, por el tema de la maduración cerebral, como hablaba la doctora Pérez, está contraindicado no solamente consumir, sino prohibido consumir precisamente por los problemas que eso ocasiona. Pero con respecto a eso hay dos vertientes. Una, hay que recordar en este programa, seguramente muchos adultos lo están viendo, en que en Colombia la legislación permite los autocultivos hasta de 19 plantas para que la persona bien de ahí o saque su producto para consumo recreativo, o inclusive algunos lo hacen sin conocer muy bien exactamente las cantidades que tiene de tetrahidrocannabinol, de CBD y demás para usos medicinales, pero ese tema autocultivo se da y muchos de los consumidores de marihuana recreativos cultivan sus propias marihuanas que tienen altos contenidos de tetrahidrocannabinol, poco CBD,
cuidan sí que no tenga metales pesados, ni bacterias, ni virus, ni fungicidas, ni nada de ese tipo de cosas. Y pues en un adulto eso en Colombia se da. El otro tipo es el consumo de la marihuana clandestina, aquella que es cultivada por fuera de esos autocultivos y que los traficantes lo hacen, donde ahí sí no hay ningún cuidado para esto, y además, como es clandestina, la recogen, la prensan, la meten en lugares oscuros para poder camuflarla y que no la descubran. En esos lugares oscuros hay humedad, hay bacterias, hay hongos y no tiene ninguna condición para el consumo. Realmente el síndrome motivacional y todos los otros efectos que hablé, más que producidos por otros compuestos que le agregan a la marihuana, es debido al tetrahidrocannabinol y a las altas dosis de tetrahidrocannabinol, y sobre todo cuando este se consume a edad temprana, se consume en alta frecuencia, en alta cantidad y además con altos contenidos de tetrahidrocannabinol. Es el más responsable de la adicción, síndrome motivacional y demás. Yo, con todo respeto, pienso que en la marihuana clandestina que venden en la calle no le echan realmente otro tipo de sustancias. Le ponen a veces hojas que poco efecto tienen, porque los productos cannabinoides o los fitocannabinoides están concentrados en las flores y en unos tricomas, unas glandulitas que tienen las flores, pero la hoja tiene poco contenido de cannabinoides, lo mismo que el tallo. Sin embargo, los traficantes a eso le muelen tallo y le muelen hojas, pero realmente las otras, yo creo que es más un mito, por la siguiente razón, porque es que si le echan opiáceos o si le echan benzodiazepina o cualquier otra sustancia, eso se inactiva al prender el bareto, al hacer la combustión del bareto. Inclusive los opiáceos mismos no se pueden consumir de esa manera. La única manera de fumar heroína es en una técnica que se llama cazando chinos o cazando dragones, que es con papel de aluminio donde calientan la heroína, eso echa un vapor y el vapor es el que aspiran las personas y produce el efecto. Pero si yo le pongo a eso heroína en sí, al bareto, eso cuando se quema no produce efecto. Lo mismo una dosis de clonazepam o de benzodiazepina. Entonces, realmente sí es de muy mala calidad la marihuana. Primero porque es clandestina, porque puede estar contaminada con metales pesados, porque puede estar también fumigada con productos tóxicos, porque puede haber hongos o bacterias, como yo acabo de comentar, pero realmente lo otro no es que influya mucho en esos problemas que hablamos de psicosis y demás asuntos. Bien, hemos recibido muchas otras aportes, inquietudes que voy a plantearles en la segunda sección. La segunda sección nos vamos a centrar en los usos, ¿no?, del cannabis medicinal. Quiero darle los agradecimientos a muchas personas que nos han saludado acá del Liceo Moderno: Amparo, Magda, Aleida Vallejo, Luz Guarnizo, Liz, Luis Fernando Orduz, mi colega, un cordial saludo, Guillermo Giraldo, Consuelo Jaramillo, un cordial saludo, David Ricardo, Gloria Restrepo, Deyanira Sarú, Oscar Álvarez, Lina Mariet, Pedro José Rosso, un colega también egresado de la promoción de la UIS, Paulo Gómez, Mónica Bonadíez y Diego González. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos en la segunda sección. Hola, un cordial saludo. Los pensamientos que nosotros tenemos por la fuerza de la repetición se convierten en una realidad para nuestra vida. Nosotros somos el resultado de esos pensamientos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Ese es un principio esencial que fue expuesto hace muchos años y dice lo siguiente: si tú quieres cambiar el mundo externo, comienza por cambiar tu mundo interior. La investigación neurocientífica ha demostrado actualmente la realidad de esta aseveración.
Nosotros somos el resultado en este momento de lo que hemos pensado, de lo que hemos hecho en nuestro pasado. Por eso es tan importante que si tú quieres que este mundo cambie, que haya paz, que haya hermandad y que haya fraternidad, debes comenzar por un principio fundamental. Ten ese tipo de pensamientos de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, y actúa en consecuencia. De esa manera te vas a convertir en un artífice en la construcción de un nuevo mundo, de una nueva realidad, en la cual haya más hermandad y haya más solidaridad, más fraternidad y más paz para todos. Que estés muy bien. Continuamos con nuestro programa acerca de la cannabis medicinal en Colombia, con unos invitados muy especiales, la doctora Sandra Carrillo desde la ciudad de Panamá, Karina Pérez desde Barranquilla, Guillermo Castaño desde la ciudad de Medellín. La propuesta que les voy a hacer es la siguiente, porque tenemos algunas inquietudes y quiero tratar de que la resolvamos. Entonces vamos a hablar acerca vamos a unir, digamos, los dos temas. Lo primero es la evidencia científica que hay actualmente que avala el uso de la cannabis medicinal, primer aspecto. Y el segundo aspecto, ¿en qué enfermedades tienen ustedes experiencia que se pueda utilizar el cannabis medicinal? Comenzamos con Sandra. Sí, bueno, este es un tema muy importante y que para mí yo lo encuentro fascinante y he tenido la oportunidad de dar conferencias alrededor del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, Brasil, diferentes países de Latinoamérica, hablando específicamente de la importancia que hay de la evidencia científica en el cannabis medicinal, porque nosotros como médicos, como científicos y lo que es el personal del área de la salud, en el momento específicamente que un médico va a recomendar o va a recetar cannabis medicinal, tiene que hacerlo basado en la evidencia científica. Yo soy presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, ASOMEDCAM, y una de las motivaciones por las que fundamos la asociación ya desde finales del año pasado fue precisamente porque hay mucha desinformación y como lo decía el doctor Uriel, la gente va y busca en Doctor Google y creen que porque lo encontraron en Google esa es la información correcta. Entonces, a través de la asociación y de la academia y de las universidades, nosotros pretendemos promover la educación basada en la evidencia y promover la investigación. Esto es muy importante porque a través de demostrar los niveles de evidencia científica que hay para tratamiento de ciertas patologías, es que podemos hacer que los pacientes y el gremio del área de la salud entiendan que el cannabis medicinal sí tiene indicaciones claras. Hablando de para qué patologías o para qué enfermedades hay evidencia científica sólida, en el 2017 la Academia de Ciencias e Ingeniería de Estados Unidos hizo una revisión de más de 20,000 artículos. Este ha sido un libro muy importante en la historia del cannabis medicinal porque revisaron todos los estudios más importantes que se han hecho en el mundo, buscando dónde sí había evidencia científica para el tratamiento de enfermedades con cannabis medicinal, y en un resumen ese libro encontró que hay evidencia científica sólida, y cuando hablamos de sólida estamos hablando de revisiones sistemáticas, estudios doble ciego, randomizado, placebo, controlado, que son el gold estándar
de la evidencia científica. Específicamente se encontró evidencia fuerte en el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria, específicamente el Lennox-Gastaut-Dravet, síndrome de Dravet, en pacientes con dolor crónico en adultos, en pacientes con los efectos secundarios de la quimioterapia, específicamente náuseas y vómitos, y en pacientes con esclerosis múltiple, específicamente para el tratamiento de la espasticidad. En este libro y en esta revisión, y todos como médicos y como científicos vemos que se catalogó ya patologías que tienen evidencia moderada, evidencia leve y poca evidencia. Ya en el transcurso del tiempo y después de que se hizo esta revisión tan importante que se ha tomado como referencia, ha salido nueva evidencia científica de que diferentes patologías pueden ser tratadas con el cannabis medicinal, pero siempre como médicos debemos guiarnos por donde está la evidencia científica más fuerte. Bien, precisamente ahora estaba hablando Sandra de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Nos envía aquí, están viendo en ese momento el programa, los agradecimientos y saludos para ellos, y nos está invitando a que van a tener un webinar donde trata el papel de los cannabinoides en la salud mental y los Correcto. aspectos prácticos de las preparaciones magistrales. Aquí no me colocan cuándo va a ser este webinar, pero las personas que están interesadas, por supuesto, ¿cuándo? El 12 de Ok, las septiembre. personas, 12 de septiembre. 12 12 de sí. septiembre. Pueden entrar a la Ok. página web que es asomedcam.org con doble C. Ok, perfecto. De todas maneras, con mucho gusto también en mi página web puedo hacer referencia, digamos, a este webinar para que todos están invitados. Vamos a continuar con Karina. Aquí me preguntan, es que hay bastantes preguntas. Adriana Morales nos está diciendo lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de evidencia científica y qué experiencias tienen ustedes con algún tipo de patología. Ella nos dice lo siguiente, que es bastante común que le pregunten a uno, ¿qué sucede si me automedico cannabis medicinal? ¿Cómo sé si lo que tiene es solo CBD o si es THC? Adelante, Karina. Bueno, ¿me recuerdas el nombre de la señora que preguntó? Claro que sí, Adriana Morales. Adriana, ¿cómo estás? Adriana, mira, si tú te automedicas un producto de CBD que no tiene en la parte de afuera las concentraciones de CBD y la relación que tiene de CBD con THC en miligramos por mililitro, difícilmente vamos a poder saber cuánta dosis debes tomar y cuál es la dosis tóxica o si te va a dar algún tipo de adicción porque no tenemos idea de cuál es el producto que estás consumiendo. Ahora, volviendo a la pregunta que había hecho inicialmente el doctor Uriel acerca de los usos medicinales del cannabis y mi experiencia con el mismo. Yo soy médico paliativista, soy anestesióloga y mi experiencia ha sido más con pacientes oncológicos y pacientes en final de vida. Pacientes con náuseas y vómitos post-quimioterapia y en dolor crónico. Entonces, dentro de la evidencia, el primero la patología en la que más evidencia científica hay es en el síndrome de epilepsia refractaria, que bien lo dijo la doctora. En los temas de dolor y de paliativos, nosotros nos enfocamos más que en la patología, en el control de los síntomas. Es decir, cuando un paciente está frente al final de la vida o está cursando con una patología que pueda ser oncológica o no, él puede tener diferentes síntomas. Y esos síntomas, cada uno normalmente lo veníamos trabajando con un medicamento específico. Entonces tenía falta de apetito, caquexia, náuseas y vómito, insomnio, dolor. Entonces para cada uno de estos síntomas había que darle un medicamento. Entonces, el cannabis para nosotros, o en el caso de mi grupo de investigación de Integralgia, ha venido a ser un coadyuvante
en el manejo inicial de esos síntomas que probablemente nos estaba representando dificultades o ya teníamos una dosis alta de los otros medicamentos para el control de los síntomas. Y no es lo mismo utilizar 4 o 5 medicamentos para el control de cada uno de los síntomas a de pronto utilizar un medicamento que me pudiera controlar estos mismos síntomas. Entonces, muchos de estos pacientes al final de la vida también tienen trastornos de deglución y nosotros pasamos los medicamentos a la vía subcutánea porque no logran deglutir una tableta o porque no tienen el estado de conciencia para deglutir. Y muchos de estos productos en los cuales tenemos mayor experiencia son productos que son en gotas o en solución que pueden ser colocados a nivel sublingual o dados en una cucharadita con agua vía oral. Entonces, la vía de administración también se hizo mucho más cómoda para estos pacientes. Esa es mi experiencia. Muy bien. Hay una inquietud que me plantea Guillermo, un colega, que es el doctor Luis Fernando Orduz. Él me dice lo siguiente desde Bucaramanga, cordial saludo. El uso del cannabis medicinal en el dolor somático o neuropático crónico o en pacientes adultos mayores. No está. Hay suficiente evidencia, sobre todo con preparados, inclusive antes de que tuviéramos en Colombia preparados magistrales. Hay un producto registrado en el INVIMA que es el Sativex, que tiene 2.7 miligramos de THC y 2.5 de CBD y que está registrado para los dolores y espasmos en la esclerosis múltiple, pero fuera de indicación o label lo estábamos utilizando para el tema de dolor crónico, para el tema de náuseas y vómitos en quimio y para el tema de cuidados paliativos en enfermedades terminales. Ahora que ya en Colombia tenemos preparados magistrales, sin duda hay bastante utilidad, inclusive para personas mayores. Y las concentraciones que se utilizan generalmente es una concentración, un ratio 1:1 de THC-CBD y de pronto en pacientes más jóvenes un poco más de THC. En personas mayores de edad, ancianas, sí hay que cuidar un poco el THC porque puede producir mareos en las personas y caídas al suelo, que hay que tener bastante cuidado al respecto. La experiencia que tenemos nosotros en Medican IPS, que funciona en Medellín y próximamente va a estar funcionando en Pereira con médicos entrenados en el tema, ha sido para diversas patologías. Dependiendo de la dolencia, pues hay pacientes que se benefician mucho más del CBD, por ejemplo, que pues la primera indicación ha sido la epilepsia refractaria, pero también a veces pacientes que no tienen una epilepsia refractaria, pero están tomando medicamentos que producen muchos efectos adversos, también pueden ser beneficiados de CBD. Todo el tema de las demencias, el Alzheimer, es muy útil el CBD en el tema de las adicciones, inclusive para el mismo consumo de marihuana, el CBD es utilizado. Y en nuestra experiencia, mucha ha sido con pacientes en estado terminal, náuseas y vómitos por quimio y dolor crónico, inclusive trastornos de enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento. Hemos tratado pacientes con Parkinson, hemos tratado pacientes o niños con el síndrome de Gilles de la Tourette, hemos tratado a algunos niños con autismo o con hiperactividad, con CBD. Es decir, hay un montón de cosas, hasta por glaucoma nos han consultado donde hay ciertas indicaciones. Sí es cierto y reitero que hay evidencia más fuerte para unas cosas que para otras, ya las nombró la doctora Carrillo, donde hay mayor evidencia. Sin embargo, la seguridad del cannabis medicinal, cuando se hacen preparados magistrales, no en la hierba fumada, porque ahí no se sabe qué se está consumiendo ni cuánto se está consumiendo, pero a través de tinturas, extractos o aceites, que sí sabemos las concentraciones exactas de THC, de CBD,
de otros cannabinoides que también ayudan mucho, como por ejemplo el cannabigerol o la cannabinarina y algunos terpenoides, podemos manejar muy bien las dosis para distintas patologías, cuidando de no producir daño, por supuesto, con el THC, que es el más problemático, que ya hablaron de temas inclusive de problemas cardiovasculares, no solamente del tema de la presión arterial, sino también de taquicardia y en personas con enfermedades cardíacas. Hay que tener mucho cuidado con el THC. El CBD es más seguro, sin embargo, pese a la seguridad, tenemos que tener cuidado con el aumento de las enzimas hepáticas, porque aumenta las transaminasas. Y con los dos, tanto con el THC y el CBD, hay que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas. La doctora Pérez ahora hablaba de clobazam o hablaba de otros medicamentos que hay que tener cuidado, pero también, por ejemplo, con los antihipertensivos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también con los hipoglicemiantes. Hay que tener cuidado con la quimioterapia, hay que tener cuidado con el clobazam u otros medicamentos para la epilepsia, porque los cannabinoides, THC o CBD, a nivel del metabolismo hepático, que es donde pasan todos los medicamentos, inclusive el THC, hay unas enzimas que interactúan con distintos medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden aumentar la potencia o disminuir la potencia del medicamento. De ahí la importancia es que cuando los médicos tratamos personas con problemas de este tipo, tenemos que hacerlo con los especialistas que trabajan el problema en primera instancia. Nosotros no podemos irle a disminuir al paciente el medicamento, sino que en conjunto con el especialista de primera línea que le está haciendo esto, conversar para mirar cómo se van adecuando el cannabis medicinal, pero también cómo se va adecuando los otros medicamentos. Bien, hay una inquietud muy importante que te la quiero plantear a ti, Karina, porque tú hablaste un poco acerca de esto. Es el doctor Pedro José Rosso, desde la ciudad de Bucaramanga, un colega, un cordial saludo, y dice textualmente lo siguiente: como es relativamente reciente la implementación del cannabis medicinal, he observado casos del uso indiscriminado del cannabis de calle, o sea, ese que venden por ahí, pues que dicen que es cannabis medicinal, ¿cierto? De calle, en manejo paliativo del dolor en cáncer. Por eso es muy importante que ustedes, como expertos, permitan llegar a las autoridades para su uso correcto en las diferentes patologías en que se está indicando por parte de los facultativos. Gracias por la ilustración. Entonces yo pienso que es un tema bien importante, porque ustedes saben que en este momento, pues en la calle uno consigue, ¿cierto?, los frasquitos. Entonces me gustaría, Karina, que nos hablaras un poco sobre esto que nos solicita el doctor Rosso. Sí, doctor Rosso. Bueno, evidentemente vamos a conseguir, desde que se aprobó la ley en el 2016, vamos a conseguir productos derivados del cannabis por todos lados. De hecho, a nosotros todos los días nos llegan diferentes laboratorios mostrando esto y mostrando aquello. Pero realmente para nosotros como clínica de cannabis es muy importante que el fabricante tenga el certificado de INVIMA de buenas prácticas de manufactura o de buenas prácticas médicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los fabricantes tienen estos certificados, no todos los que aparecen por la calle tienen INVIMA, porque de hecho los preparados magistrales no vienen con un INVIMA, son un producto que uno manda a hacer con el nombre del paciente, con la concentración y con la dosis que le va a administrar a este paciente. Entonces, no necesariamente eso que vamos a encontrar en la calle tenga certificado de buenas prácticas del INVIMA. Entonces, es muy importante que las personas que están queriendo o que están iniciando o que tienen algún tipo de síntoma que puedan pensar que el cannabis les va a beneficiar, los consigan o los compren en clínicas de cannabis o en centros especializados que ya uno lo que hace como clínica de cannabis es verificar que estos productos realmente tengan todos estos certificados para mejorar la seguridad. Bien, Gisette, desde Bogotá, nos hace el siguiente comentario. Me gustaría
que hablaras un poco acerca de esto, Sandra. Dice textualmente lo siguiente: quisiera despejar una duda. ¿Qué tan confiable es el cannabis en el tratamiento para el dolor suministrado en centros médicos homeópatas? Lo pregunto porque una vez por tratamiento lo consumí y noté una fuerte diferencia entre el que vendía el centro médico con relación al comprado en la calle. Tiene mucho que ver con lo que planteaba Karina. Adelante, Sandra. Este es un tema muy importante porque tenemos que considerar que realmente el producto, por decirlo así, legal o aprobado por el INVIMA o bajo la figura de formulación magistral, solamente lo hemos podido tener a la mano o hemos podido tener acceso a los médicos este año. Hasta el año pasado no había absolutamente ningún producto en el mercado que estuviera avalado o aprobado por el INVIMA. Por lo tanto, hay muchas clínicas o sitios donde se estaban atendiendo pacientes y se les estaba dando tratamientos que no estaban regulados ni por el Ministerio de Salud ni por el INVIMA. Y nuevamente, retomando el tema que decía la doctora Pérez, hay que tener mucho cuidado porque si bien había médicos que lo estaban recetando, esos productos no tenían los certificados adecuados y muchas veces se encontró, porque se recogieron muchos productos de la calle y de estos sitios donde venden productos botánicos o naturales, y encontraron que en la etiqueta decía que es un producto a base de hemp, de CBD, y resulta que era un producto que tenía cantidades altísimas de THC. Todo lo diferente también, inclusive se recogían productos y se mandaron a analizar y se encontró y se decía que eran productos de CBD y resulta que no tenían nada de cannabis, sino que tenían orégano. O sea, ha habido una tendencia muy, muy, muy peligrosa y muy preocupante porque la gente está vendiendo o estaba vendiendo, bueno, pienso que todavía siguen vendiendo indiscriminadamente estos productos con el fin de lucrarse y de hacer dinero. Lo importante ahora es que ya en Colombia tenemos este año acceso a formulaciones magistrales reguladas y a productos que son grado farmacéutico como el cannabidiol aislado, que tienen registro INVIMA. Entonces yo le recomiendo a la población y a los pacientes que le pidan o que exijan que se les dé un producto regulado, porque no importa si les están ofreciendo un producto más económico, son productos que no están cumpliendo con las normas sanitarias y el paciente puede tener efectos secundarios y puede tener peligro porque esas etiquetas por lo general no dicen la verdad de lo que son los productos. Solo cuando es un producto regulado, aprobado por el INVIMA, regulado por el Ministerio de Salud, el paciente puede sentirse seguro y tranquilo que lo que dice en la etiqueta es lo que realmente hay en el contenido del frasco. Entonces, siempre yo insisto mucho que se abstengan de estar comprando productos en la calle o en tiendas naturistas, porque definitivamente la única manera de obtener un medicamento a base de cannabis medicinal que sea regulado y de buena calidad es a través de una receta médica y a través de un procedimiento muy específico, que no es simplemente ir y comprarlo en la botica de la esquina o ir a comprarlo en algún lado, porque hay unos procesos y el gobierno se ha encargado de regular eso y los pacientes tienen que velar por su propia seguridad y definitivamente también los médicos deben saber que de los productos que tienen que recetarle a los pacientes son productos que tengan buen perfil de seguridad, porque si no, lo que se le puede hacer es causarle un daño a los pacientes. Escuché de casos el año pasado de productos que vendían para la epilepsia para niños y las madres en desesperación los compraban que porque estaban muy baratos y decían que era para la epilepsia y que era de cannabidiol, y cuando les hicieron los análisis a esos productos tenían
concentraciones altísimas de THC. Entonces, uno como madre o pacientes que cuando van a usar cannabis medicinal tienen patologías como cáncer o otro tipo de enfermedades que son delicadas, no pueden estar consumiendo cualquier tipo de producto que venden en la calle porque están poniendo en riesgo su salud. Entonces, yo nuevamente les insisto que número uno, consulten al médico, que lo que puedan comprar por ahí en una botica o en la calle no es un producto regulado y no es un producto seguro. Y que a través de la receta médica y del seguimiento y de la monitorización del médico es que el paciente puede obtener óptimos resultados de un tratamiento de cannabis medicinal, que son tratamientos que funcionan muy bien para las pacientes, pero si son recetados, recomendados y monitorizados por el médico. Bien, inquietudes porque son demasiadas, no las alcanzo a contestar, pero entonces por eso respuestas muy cortas. Sandra nos dice, tengo severos problemas de insomnio, he utilizado lorazepam, ahora estoy utilizando quetiapina, ¿me puede ayudar a mí el cannabis medicinal, Guillermo? Sí, sin duda, para el insomnio hay evidencia de que el cannabis medicinal, una dosis de THC acompañada de CBD, es útil para el insomnio. Inclusive hay alguna evidencia que sirve también para el tema de la apnea del sueño. Pero volvemos a lo mismo, hay que saber una dosis muy precisa para darle a la persona, depende de los antecedentes personales, familiares, de una anamnesis y un interrogatorio muy bien que hay que hacerle al paciente para mirar si cumple el perfil y hacer las recomendaciones del caso, que insisto en lo que hablaba la doctora Carrillo. La forma de formular preparados de cannabis medicinal en Colombia es a través de un preparado magistral. Un preparado magistral se define como una fórmula única para un paciente único, para una patología única. Lo que yo le mande a un paciente, así sea para el mismo insomnio, no es para el otro. Inclusive eso no lo venden ni en farmacia ni en una tienda de medicamentos alternativos, sino que se tiene que mandar a un laboratorio farmacéutico que tiene una certificación de buenas prácticas de elaboración, y allá mismo se lo preparan a nombre de Martín Pérez con cédula tal, de acuerdo a lo que le envió el médico, y le hacen toda la orientación del caso para decir cómo se lo tiene que tomar y el seguimiento que hay que hacer luego para ver si sirve. Sin duda, para el sueño tiene bastantes efectos benéficos el THC manejado con dosis de CBD, pero hay que formular y hay que consultar a un médico para eso. Bien, otra pregunta muy concreta. Gladys desde Bogotá dice lo siguiente. He sido manejada pues con un cuadro de tipo depresivo de muy vieja data, y los antidepresivos pues que le han formulado no han tenido como muchos efectos, no siente pues efectos benéficos para su cuadro depresivo. ¿Qué puedes decir con respecto al cannabis medicinal con respecto a esto, Karina? Con respecto al... ¿Me repites la pregunta? Una depresión que ha sido manejada con diferentes antidepresivos, muy pobre respuesta. ¿El cannabis medicinal puede ofrecer alguna opción, alguna alternativa? Antes de responder la de la depresión, quería agregar un poquito a la pregunta anterior acerca del insomnio. Es importante que aclaremos siempre que el cannabis medicinal en otras patologías diferentes a las que tiene mayor evidencia, lo que se usa es como tercera línea de tratamiento. Entonces, en el caso de los pacientes con insomnio, lo que evalúan los psiquiatras es qué medicamentos ha usado, qué efectos adversos ha tenido este paciente, cuáles son las dosis que se ha tenido, si realmente lo ha utilizado y si ha cumplido con los tratamientos no farmacológicos para el manejo del insomnio, porque no solamente es tomar pastillas. Yo a mis pacientes siempre les digo, vea, para mí es muy fácil recetarle unas gotas para un control de un síntoma, pero ¿usted qué está haciendo para controlar ese síntoma? Dígame usted o explíqueme usted cómo es un día normal suyo. Y empiezo a intentar modificar hábitos que puedan ser deleterios
para el tratamiento de ese síntoma. En el caso de la depresión, realmente no hay una evidencia grande del uso del cannabis en trastornos depresivos, más sí en trastornos de ansiedad. Bien, bueno. La última pregunta, porque tú quieres decir algo con respecto a la depresión, Guillermo. No, estoy de acuerdo con la doctora Pérez. Hay una evidencia bastante fuerte en el estrés postraumático, por ejemplo, con THC y CBD, cuidando inclusive la dosis de THC, porque el estrés postraumático se puede caracterizar también por trastornos de ansiedad, y en trastornos de ansiedad el THC está contraindicado. El CBD para trastornos de ansiedad y sobre todo ansiedad social sí es bastante bueno, pero para la depresión no hay suficiente evidencia de que sirva Hay otros medicamentos, inclusive explorándose más fuera de los que manejan los psiquiatras y los especialistas en salud mental, que parece que están teniendo muy buen resultado. Hay en este momento experimentos, por ejemplo, con la ketamina, que curiosamente también se está utilizando como droga de abuso y ahora se le está encontrando algún beneficio, por ejemplo, para trastornos como esos. Bien, ustedes han hecho mucho énfasis en algo que aquí también nos lo resume un poquito Pablo Gómez, que él dice lo siguiente: es súper importante que la formulación magistral incluya lo que hablabas ahorita, Guillermo, incluya con claridad el o los cannabinoides, el vehículo, la concentración, las dosis que el paciente va a utilizar. Términos como cáñamo, gotas de cannabis, gotas fuertes, no nos otorgan a los médicos ni a los pacientes información vital para realizar el seguimiento y un tratamiento controlado. Es correcto, se ha hecho mucho énfasis en ese aspecto. Quiero terminar el programa, esta segunda parte, pues para ya hacer el corte. De la doctora Cecilia, nos está escribiendo desde Córdoba, Argentina. Un cordial saludo, Cecilia. Ella nos dice lo siguiente, que quiero que cada uno de ustedes dé su opinión ahí, pero eso sí, 30 segundos. Dice lo siguiente, Cecilia: qué importante esta información para los jóvenes que se creen invencibles y consumen falsa noticia sobre lo bueno que es el consumo del cannabis. Puede comenzar, Sandra, ya como el mensaje final, pues, porque hemos hablado mucho. Comenzamos hablando acerca de los mitos, la desinformación. Nosotros el programa pasado hablamos sobre infodemia, una cantidad de información, pues, que definitivamente no tiene ninguna evidencia científica. ¿Qué opinas con respecto a esto, Sandra? Sí, sí, doctor. Definitivamente esa es una de nuestras principales banderas en la asociación, en ASOMEDCAM, la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Número uno, la educación y la promoción de la investigación y el uso de tratamientos de cannabis medicinal basados en la evidencia científica. Eso es muy importante porque, como usted lo dice, hay demasiada desinformación y, como lo decía anteriormente, doctor Google, la gente cree que consulta en doctor Google y encuentra las respuestas. No es así. Por eso es que nosotros nos agremiamos como médicos y como especialistas en asociaciones científicas, porque a través de las asociaciones científicas podemos encontrar información adecuada, papers, evidencia científica que nos respaldan el uso de ciertos tratamientos para ciertas patologías. Entonces, el mensaje más importante que yo quiero dar es que hay que hacer educación al gremio científico y al personal del área de la salud, porque para que el cannabis medicinal alcance su potencial máximo, lo primero que necesitamos es que los médicos estén entrenados de una manera adecuada, sepan para qué sirve, para qué no sirve y cómo funciona, y eso se hace definitivamente mediante la educación. Y a la población también hay que educarla, y por eso es tan importante los espacios que usted ofrece en este programa, doctor, y por eso, de la mano de eso, pues los quiero invitar nuevamente a los que estén interesados a ver el webinar que tenemos de ASOMEDCAM el 12 de septiembre. Después dejaremos la información, pero sí es muy importante seguir con educación y no creer en lo que se lee siempre en internet, sino consultar a su médico. Ok, Karina. Bueno, primero que todo, darles las gracias por la invitación a este excelente programa. Creo que finalmente las conclusiones que puedo dar es que es un medicamento, hay que hacer seguimiento,
dentro de los programas de las clínicas de dolor tenemos precisamente unas personas encargadas que nos apoyan con la titulación de los medicamentos, porque muchas veces las dificultades mayor que tenemos es que entregamos el medicamento, les advertimos de los efectos adversos, pero el paciente, si llega a presentar algo que no le parece como adecuado, pues simplemente lo abandona y realmente lo que necesitaba era un seguimiento estricto del médico. Es importante también saber que se necesita hacer una titulación que puede ser muy lenta, sobre todo en los pacientes muy adultos y también en los niños, y que todo esto debe hacerse siempre de la mano de los médicos. De acuerdo 100% con la doctora Sandra de que el entrenamiento del personal médico es pieza fundamental en que el cannabis no vaya a ser mal utilizado, que no vayan a tener fallas terapéuticas, porque entonces empezamos más bien a satanizarlo y a decir que definitivamente eso no sirve para nada y resulta que es que lo estamos usando mal. Muy bien. Guillermo, su mensaje. Un poco mi mensaje para el comentario que hace nuestra persona que nos ve en Argentina, indudablemente es que en los adolescentes el tema del cannabis produce muchos problemas. Nuestro cerebro empieza a desarrollarse desde el vientre y termina la madurez cerebral más o menos a los 22, 23 años. Y durante todo el transcurso evolutivo el cerebro se va reformando, va creando redes neuronales, pero también va desechando redes neuronales, aquellas que no le sirven para ir madurando todas las funciones ejecutivas superiores. Para los jóvenes, cuando consumen marihuana en la adolescencia, no ocurre una cosa que ocurre normalmente que se llama la poda neuronal, donde el cerebro desecha algunas conexiones que poco sirven y da cabida a otras que tienen mucha importancia, como el tema del control de impulso, resolución adecuada de problemas, toma adecuada de decisiones, etcétera, que cuando la persona consume marihuana, y sobre todo ya hemos dicho que es el THC, el tetrahidrocannabinol, aunque también digo, hay 160 cannabinoides, conocemos a profundidad por lo menos 3 o 4, pero no sabemos los otros qué cosas pueden producir. De ahí la importancia de que en el preparado magistral seleccionemos muy bien cuáles cannabinoides se van a dar con algunos terpenoides y demás. Hasta que no vamos conociendo los otros, es mejor aislarlos y no dar todos los que tiene la planta de marihuana. Entonces, sin duda, lo único que podríamos dar en menores de edad que necesitaran cannabis medicinal para alguna dolencia que tuvieran es el CBD, y en ocasiones a veces una dosis muy bajita de THC por los riesgos que eso produce. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. Hola, un cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Bien, hemos llegado al final de este programa que de verdad ha sido muy interesante. Nos hemos pasado bastante del tiempo que teníamos programado, pero lo he disfrutado muchísimo. Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Karina, muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes por la invitación y nuevamente les recuerdo que ya en la región Caribe tenemos clínica de dolor y ya saben que pueden conseguir un producto 100% seguro.
Y Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, doctor Uriel. Mensajes claros, un poco la necesaria formación de médicos, la psicoeducación que tenemos que hacer con los pacientes, el que busquen clínicas especializadas y médicos formados. En Medellín y en muchas otras partes de Colombia está Medican IPS, donde también tenemos productos certificados y damos pues toda la seguridad a los pacientes para evitar efectos adversos, interacciones medicamentosas y demás. Muchas gracias, doctor Uriel. Bien, y a todos ustedes, muchas gracias. El próximo jueves, 10 de septiembre, tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con respecto a la salud mental de los trabajadores sanitarios, un problema que sin duda alguna los trabajadores de la salud han estado en primera línea en esta situación y tenemos invitados muy especiales desde la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias por seguirnos en este programa y que estén muy bien. Feliz noche.